Continuamos, encaramos ya la recta final del programa y recibimos a Pedro Milla, miembro de la sección de abogados especialistas en Derecho Laboral del ICALI. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, hay novedades en materia de derecho laboral. Muchísimas novedades. Muchísimas novedades. Muchísimas. La verdad es que no vamos a dar abasto los laboralistas porque todos estos comentarios que se están haciendo de los viernes sociales que se hacen con el Consejo de Ministros, la verdad es que sí que están dando juego a una multiplicidad de pues reformas, más que reformas, digamos, retoques o medidas que son de mucho calado social, aunque yo diría que una reforma es la modificación de un código legal completo. No estamos hablando de ese nivel, pero sí que se están tocando cuestiones que afectan directamente a los ciudadanos de carácter muy importante y desde mi punto de vista algunas bastante justas porque digamos que más que reformas son contrarreformas a otras modificaciones que se habían hecho con anterioridad y que de alguna manera habían limitado a muchas personas en el ámbito prestacional de seguridad social sobre todo. ¿Cuáles son esas novedades, las más llamativas y cómo nos afectan a los ciudadanos de a pie? Sí, mira, por ejemplo, esto que se habla del salario mínimo interprofesional que se ha establecido en 900 euros, no solamente es la cuantía del salario mínimo interprofesional, sino que el salario mínimo interprofesional es un baremo que se utiliza para muchas prestaciones. Por ejemplo, prestaciones del Fondo de Garantía Salarial se determinan sus cuantías máximas y sus cuantías, los topes que se establecen diarios en cuanto al cómputo de salario, se establecen en función del salario mínimo interprofesional. Si el salario mínimo interprofesional sube, están subiendo esas prestaciones indirectamente. Para acceso de muchas prestaciones, por ejemplo, subsidio de desempleo, el subsidio famoso de mayores de 52 años, que antes estaba establecido para 55 años, es decir, perdón, inicialmente era 52, se subió a 55 y ahora se ha vuelto a establecer en 52 años. Pero dentro de los requisitos que se establecen para acceder a ese subsidio, se establece un requisito que es que no se tiene que ceder de rentas por parte de la persona que va a solicitar ese subsidio del 75% del salario mínimo interprofesional. Si sube el salario mínimo interprofesional, obviamente estamos abriendo el campo o el abanico de las personas que van a poder estar protegidas por ese sistema de seguridad social. Y sobre todo, una cuestión de justicia para esas personas mayores, porque la anterior reforma laboral, con todos los respetos, y yo no quiero aquí hacer ningún tipo de speaking político, pero sí que fue injusta para los parados mayores, para las personas mayores que quedaron fuera del campo laboral. Es decir, se decía, paradójicamente, en esa reforma, que se quería fundamentalmente favorecer el empleo de los parados de larga duración, que son personas mayores, cuando en realidad se estaba fomentando una serie de contratación temporal para personas jóvenes y con unas bonificaciones muy agresivas en cuanto a cotizaciones a la seguridad social que hacían fundamentalmente que las empresas cuando contratasen a la gente, contrataban a gente joven, a mercado laboral joven y dejaban fuera del sistema o del mercado de trabajo a la gente mayor. Si encima les prolongábamos el subsidio a los 55 años para poder acceder a ese subsidio, obviamente estábamos dejando fuera del sistema a una gente mayor, muy cualificada y que, bueno, para mí era una medida injusta. Creo que ahora esto se ha vuelto a restablecer, además con una serie de modificaciones importantes e interesantes, porque se ha adaptado ese subsidio a una sentencia del Tribunal Constitucional que establecía que ese 75% de rentas que tenía que tener el solicitante no se computa ahora lo que es la unidad familiar o las rentas de la unidad familiar, sino solamente las rentas del solicitante, con lo cual, digamos, estamos a la capacidad económica de esa persona en concreto y no si su hijo o su mujer ganan más o ganan menos. Más aparte los requisitos generales que se establecen de tener los requisitos para la jubilación, etcétera. Bueno, pues no son pocas sí, hay novedades, hay más cosas, importantes. podríamos estar hablando bastante tiempo, porque se ha establecido, por ejemplo, un registro en las empresas que ahora mismo se tiene que establecer en cuanto a los sueldos de los hombres y de las mujeres que prestan trabajo en esas empresas y se tiene que establecer un registro obligatorio para, de alguna manera, evitar que hayan discriminaciones en relación a la mujer, en relación a el salario que perciba hombre o mujer dentro de la empresa. El empresario
empleado está obligado por un registro que tiene que efectuar de establecer lo que, no nominativamente, pero sí lo que se gana en las diferentes categorías profesionales y cuáles son los complementos salariales que se establecen precisamente para evitar que hayan discriminaciones entre hombre y mujer. ¿Se regulan los complementos también? Sí, bueno, no es que se regulen los complementos, eso se refiere a la negociación colectiva, la queja sino que más se tiene que hacer el registro. Es que esa desigualdad está más en los complementos que en los salarios. Efectivamente. Luego también hay otras medidas también de calado, como por ejemplo el tema del registro horario, medida tendente fundamentalmente de forma obligatoria, que va a empezar el 12 de mayo y además con sanciones y para todas las empresas, grandes y pequeñas. Efectivamente se va a tener que registrar el horario de todos los trabajadores, fundamentalmente una medida para evitar el fraude, para evitar que hayan horas extraordinarias, que no sean declaradas, que no sean cotizadas, claro. Y efectivamente pues para intentar de alguna manera, porque al fin y al cabo la tarta del trabajo hay que repartirla. Entonces, hay un límite legal máximo de horas extras al año y lo que también se intenta es que evitar, oiga, si usted no puede estar obligando a los trabajadores a hacer más de ese límite legal, entonces contrate usted a gente. Se han suprimido una serie de bonificaciones que anteriormente existían a los contratos temporales. Parece ser que el legislador lo que quiere es promover fundamentalmente el empleo estable, el empleo indefinido. En fin, hay medidas de mucho calado, medidas de mucho calado. Esto es lo que implica para los ciudadanos de a pie, pero ¿qué implica para vosotros, para los abogados? Para nosotros estudiar mucho. Estudiar mucho, ¿verdad? Llevo varios días aquí dándole, sobre todo desde que me dijeron que tenía que venir aquí a verte, digo, pues voy a mirarlo, porque realmente son 3 o 4 reales decretos de bastante que afectan a mucha legislación variopinta, a nivel de cotización, a nivel de regulación de contratos temporales, a nivel del Estatuto de los Trabajadores, los permisos de paternidad, claro, que se han equiparado, ahora se establecen esos permisos de 8 semanas que al final se ampliarán hasta 16 semanas, y además esos permisos los van a poder disfrutar indistintamente el hombre y la mujer, salvo que sean en la misma empresa, en cuyo caso el empresario podría alegar algún motivo de carácter organizativo, técnico o de producción, diciendo, oiga, no pueden ustedes si es en la misma empresa, pero si no, si son 2 trabajadores, un matrimonio que trabajan cada uno en una empresa, lo van a poder disfrutar los 2 conjuntamente. Es una novedad también de calado. Es importante también. Imagino que a la hora de ponerse al día es muy importante, o juega un papel esencial ese pilar, uno de los pilares que sostiene al ICALI, que es precisamente el de la formación, ¿no? Efectivamente. En el Colegio de Abogados de Alicante os puedo decir que hay una preocupación importante por la formación y sobre todo porque el profesional se vaya reciclando, porque el mundo moderno, es decir, el volumen de legislación que se promulga, realmente es imposible que un profesional pueda saber toda esa legislación. Tiene que fundamentalmente ceñirse al campo, cada vez más está primando la especialización, y el colegio efectivamente pues se está preocupando continuamente de establecer ciclos de conferencias, de traer ponentes, de traer especialistas en la materia para que nos vayan un poco de alguna manera iluminando, por decirlo de alguna manera, en todas estas nuevas novedades o estas nuevas modificaciones que se vayan realizando. Por cierto, últimamente tuvimos una conferencia con 2 ponentes de excepción, el magistrado Luis Soler del Juzgado de lo Mercantil número 2 y el letrado de la Administración de Justicia del Juzgado Social número 1 de Alicante, don José Rifé Fernández Ramos, 2 ponentes de excepción que nos ilustraron sobre el derecho concursal y la jurisdicción social, que es un campo que está muy poco desarrollado científicamente a nivel de la doctrina y que es un campo que a los laboralistas y a los mercantilistas nos interesa mucho, porque realmente el Juzgado de lo Mercantil ha absorbido de una serie de competencias en cuanto a los expedientes de regulación de empleo de carácter colectivo, ERTES, etcétera, que antes estaban en la jurisdicción social y que ahora son los jueces de los mercantiles los que van a resolver todos, o que están resolviendo desde hace bastante tiempo estos temas, pero no hay una doctrina científica muy desarrollada en este tema. Y claro, nos han iluminado en muchas cuestiones en relación a esta. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pedro. Mucho trabajo por delante, muchas novedades que
Parece que además afectan positivamente a los ciudadanos, a la gente, a los trabajadores. Y muchísimas gracias a Alicali por ponernos también al día, también a nosotros, no solamente a los colegiados, sino al público que nos ve. Muchas gracias a ti y gracias por permitir divulgar la labor del Colegio de Abogados de Alicante, que creo que es muy importante a la hora de formar a sus colegiados y a la hora también de intentar ilustrar a los ciudadanos en relación a todas estas novedades y complejo mundo legislativo en el cual estamos en el que nos movemos. Gracias a vosotros siempre. Nos vamos, les dejamos por hoy, pero la próxima semana volvemos. Hasta entonces, disfruten.